Muy buenas chicas, chicos, ¿cómo estamos? Bueno, vamos a seguir con nuestras clases de LMD, de lógica y métodos discretos. Y esta segunda clase va a ser un poco continuación de la anterior. La anterior, por cuestiones de tiempo, preferí cortarla antes de entrar en la estructura de álgebra de Boole finita. En esta clase nos vamos a centrar en estudiar la estructura de álgebra de Boole finita y dos conceptos clave, como son el concepto de átomo y de coátomo. El concepto de átomo y coátomo. Son los dos conceptos fundamentales que vamos a ver en esta clase y que nos van a servir posteriormente para resolver otro tipo de problemas y profundizar en la teoría cuando entremos en la materia de funciones booleanas. Bien, en primer lugar, vamos un poco a titular esta clase como estructura de álgebras de Boole finita. Es importante que tengáis en cuenta lo de finita, porque el hecho de que sean finitas va a condicionar todo el desarrollo. Si no son finitas, no podemos garantizar los resultados que aquí vamos a explicar. Bueno, si recordáis, en la clase anterior estuvimos viendo unas representaciones de álgebras de Boole que se llamaban diagramas de hash, y estudiamos, justo antes de acabar la clase, vimos que había dos álgebras de Boole que tenían unos diagramas de hash muy parecidos. No me acuerdo exactamente cuáles eran, pero si, por ejemplo, representamos el álgebra Boole de 15, que son los divisores de, ya sabéis, los divisores de 15, este conjunto estará formado por el 1, por el 3, por el 5 y por el 15, su diagrama de hash será de esta forma. Por otra parte, si por ejemplo, y valga la redundancia, consideramos el conjunto de partes del conjunto AB, lo representamos también el otro día, creo que fue este mismo ejemplo, en la otra clase, tenemos que el diagrama de hash es de esta forma. Si os fijáis, ambos diagramas tienen la misma estructura, la misma forma. En este caso, decimos, cuando los diagramas sean iguales, aunque ahora vamos a profundizar en el concepto de de manera más formal, pero decimos que el conjunto, el álgebra de Boole, de los divisores de 15 con las operaciones, recordad que las operaciones eran mínimo común múltiplo y máximo común divisor, es isomorfa, lo voy a indicar así, lo voy a anotar así, es isomorfa al álgebra de Boole del conjunto de partes del conjunto AB con la operación unión e intersección. Ambas álgebras de Boole son isomorfas. Cuando podemos representar los diagramas de hash, podemos ver que dos álgebras van a ser isomorfas cuando tengan el mismo diagrama. Si no fuese posible porque hubiera muchos elementos, que generalmente vamos a tener pocos elementos y no tendremos que preocuparnos, podríamos también ver que dos álgebras de Boole son isomorfas definiendo un isomorfismo. Entonces, aquí voy a dar un concepto, una definición importante. Y decimos, sean, voy a llamarle B1 y B2, dos álgebras de Boole, dos álgebras de Boole, un isomorfismo entre ambas es una aplicación lógicamente biyectiva. Recordad que un isomorfismo era una aplicación biyectiva, es decir, inyectiva y sobreyectiva, que va de una en otra, tal que, y verifica dos condiciones.
La primera, es decir, que conserva las operaciones, ¿no? Y la segunda. Voy a poner un ejemplo que creo que se va a entender, ¿vale? Pero en el caso en el que exista un isomorfismo entre dos álgebras de Boole, si existe dicho isomorfismo, diremos que B1 y B2 son álgebras de Boole isomorfas. Es sencillo el concepto, no os preocupéis. Fijaros, un ejemplo. Podemos considerar, a ver, ¿qué piense? Vamos a considerar dos álgebras. El álgebra de Boole B2, del conjunto B2. Este conjunto, recordad, que era el formado por los elementos 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y vamos a considerar también el conjunto de los divisores, pues, como lo hemos cogido antes, pues de los divisores de 15. Así no cambiamos. Este será el 1, el 3, el 5 y el 15. Ya sabéis, cada conjunto con sus operaciones. Con las operaciones que tenemos definidas en ellos que vimos en la clase anterior. Entonces, en este caso, definiendo esta aplicación, la aplicación que va de B2 a D15, dada por, esto ya sabéis, estos son estos elementos, ¿vale? Dada que cogido un elemento de B2 nos dé como 15 es 3 por 5, pues nos dé 3 elevado a X por 5 elevado a Y. Definiendo esta aplicación tenemos un isomorfismo. Y vaya a ver, voy a ilustrarlo para que lo veáis, que esta aplicación lleva cada elemento de aquí en un elemento de D15. Si nosotros cogemos el 0, 0, lo llevará a 3 elevado a 0 por 5 elevado a 0. Es decir, lo lleva al 1. ¿Veis? Este elemento lo lleva al primer elemento de D15. Si nosotros cogemos el 0, 1, pues tendremos que esto será 3 elevado a 0 por 5 elevado a 1. A lo mejor tendría que haberlo cogido al revés, perdonad, pero esto es el 5, ¿verdad? Entonces, este de aquí, el 0, 1, lo lleva al 5. Si cogéis el 1, 0, esto es 3 elevado a 1 por 5 elevado a 0, es 3. Este elemento de aquí lo lleva al 3. Y finalmente el 1, 1 lo lleva al 3 elevado a 1 por 5 elevado a 1, pues al 15. Este lo lleva a este. Veis que hemos definido una aplicación inyectiva y sobreyectiva. Y por lo tanto es un isomorfismo. Por lo tanto, podemos decir, como hemos definido un isomorfismo, que B2 es isomorfo a D15. ¿Vale? Yo lo noto así, la notación puede cambiar, ¿vale? Pero a mí me gusta notar así el isomorfismo. Sencillo, ¿no? Entonces, si tenéis tiempo, podéis hacer el álgebra de Boole de B2. Bueno, lo voy a hacer si queréis, pero es que es muy sencillo, ¿no? Fijaros, si hacéis el álgebra de Boole, el álgebra de Boole, digo, el diagrama de Hash, perdonad la confusión. Si hacéis el diagrama de Hash de B2, tenéis que es de esta forma. Y tiene exactamente la misma forma que el diagrama de Hash de 15. También podéis haber visto así que es isomorfo. Pero bueno, definiendo un isomorfismo, pues se ve también fácil. Vale, una observación importante. Observación importante. Si B es una álgebra de Boole finita, entonces el número
de elementos de B es una potencia de 2. Es decir, el cardinal de B, que sabéis que el cardinal se representa así, es el número de elementos, será igual a 2 elevado a n, siendo n un número natural. Aquí en estos ejemplos se ve claro, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cuál será el cardinal de B2? Pues, perdona, que le he puesto uno más. Ahí, de B2. Pues aquí se ve claramente que B2 tiene 4 elementos. Es decir, será 4, que es 2 elevado a 2. Si, por ejemplo, tuviésemos B3, que creo que lo representamos el otro día, pues el número de elementos de B3 es 8, que es 2 elevado a 3. Ahora vamos a ver la relación que existe entre el cardinal y los átomos. Ahora cuando lo definamos lo veremos. Pero de momento se entiende, ¿no? Es decir, en cualquier álgebra de Boole finita, el número de elementos es una potencia de 2. 2 elevado a 3, 2 elevado a 5, 2 elevado a 18, a 5 millones, da igual, pero una potencia de 2. Y ahora sí que voy a introducir un concepto importante, que es el de átomo. Voy a definirlo, definición. Sea B un álgebra de Boole y X un elemento de B, se dice que X es un átomo si X es un elemento minimal de B, ojo, sin el elemento neutro 0, ¿vale? El 0, recordad que es el neutro que definimos en la clase anterior cuando dimos las propiedades que tienen que cumplir un conjunto con dos operaciones para ser álgebra de Boole. Para que lo veáis de manera gráfica, si por ejemplo cogemos el conjunto de los divisores, voy a coger de 42. ¿Vale? 42 sabéis que es 2, si no me he equivocado, 2 por 3, 6 por 7. 6 por 7, 42. Este conjunto está formado por estos elementos. El 6, el 14, el 21 y el 42. Si hacemos el diagrama de hash, voy a hacerlo todo. Diagrama de hash, el diagrama de hash será de esta forma. Recordad la operación, no la estoy poniendo, pero la operación que teníamos aquí, esta operación era lo mismo que el mínimo común múltiplo y esta operación era el máximo común divisor. No olvidéis eso, que no estoy especificando las operaciones, pero son las mismas que vimos en la clase anterior. Entonces este sería el diagrama de hash. De 42. ¿Y cuáles serían los átomos? Los átomos. Pues los átomos serían, no olvidamos, de este elemento neutro, el 0 en este caso, que en este caso el elemento neutro sería este 1, ¿vale? El que representaría a ese neutro. Y los átomos son todos los elementos minimales de B sin el 0. Es decir, serían en el diagrama de hash los elementos que aparecen justo encima de ese neutro. Fácil. Si el diagrama de hash, cuando lo representéis, aquí tuviesen entre medias muchos elementos, nos da igual, ¿vale? Nos quedamos solamente con los elementos que aparezcan aquí, en esa primera fila. Sencillo. Además del concepto de átomo, está su concepto dual. Bueno, lo dejo aquí indicado. Estos son los átomos. Los átomos de este álgebra de Boole. El concepto dual de átomo es el de coátomo. Si recordáis el principio de dualidad, un enunciado dual era aquel en el que se obtenía intercambiando las dos operaciones, una por la otra,
Espera, que he puesto la misma. Esta por esta y se intercambiaba esta por esta y se intercambiaban los ceros por los 1 y los 1 por los 0. ¿Vale? Esto lo estoy diciendo así en plan bestia, pero para que lo recordéis. Entonces, el concepto dual del de átomo es el de coátomo. Lo voy a definir como de forma análoga. Definición. Sea B una álgebra de Boole y X un elemento de esa álgebra de Boole, se dice que X es un átomo si X, perdón, un átomo no, estoy poniéndolo, un coátomo si X es un elemento. Recordad que en el concepto de átomo estaba elemento minimal, pues ahora será maximal de B y si antes considerábamos el neutro 0, pues ahora el neutro 1. En forma práctica, ¿qué queremos decir? Pues que quitando que este sería este elemento, los coátomos son justamente estos elementos. Coátomos. A modo práctico, cuando tengáis un diagrama de hash, se va a ver muy rápido porque serán justo los elementos que están en la fila que hay por debajo de este elemento, ¿vale? Bien, pues el concepto de coátomo. Voy ahora a enunciar un teorema, que ahora de ejemplo no tiene mucha dificultad. Teorema que dice lo siguiente. Sea B una álgebra de Boole finita y X un elemento de B sin el neutro S, sin el neutro 0, entonces X se expresa de forma única como supremo de átomo. Este teorema va a tener su dual, que creo que lo voy a enunciar ya y así ya lo tenemos. Teorema dual, lo voy a poner en rojo. Teorema dual de este. ¿Qué dirá el teorema dual? Pues sea B una álgebra de Boole finita y X un elemento del conjunto B sin el elemento neutro 1, que ya sabéis, esto me remito a la clase anterior para que sepáis a qué me estoy refiriendo con el elemento neutro y 1, está dentro de las propiedades. Entonces, X se expresa de forma única como ínfimo de coátomo. ¿Vale? Ese será el enunciado dual de lo que teníamos, del teorema este. Vamos a ver ejemplos con esto y vamos a dejar terminar la clase. Tampoco no tiene mucho más contenido esto, simplemente que dominéis bien estos dos conceptos. Vamos a ver ejemplos, unos cuantos ejemplillos. Si en primer lugar consideramos ejemplo 1, sea sí, voy a poner B3, sea B3. Ya sabéis que B3 está formado por 2 elevado a 3 elementos. 0, 0, 0, el 1, 0, 0, el 0, 1, 0, el 0, 0, 1, el 1, 1, 0, 0, perdón, voy a poner mejor el 1 aquí.
para dejarlo bien ordenado. 1, 0, 1, 0, 1, 1 y el 1, 1, 1. Y si hacemos el diagrama de hash, teníamos que era de esta forma. 0, 0, 0, 1, 0, 0. Se podría hacer con más elementos. Se podría hacer con n-uplas de 4 elementos, con 4 uplas. Estos son tuplas, ¿vale? De 3 elementos. Pero si tenéis tiempo y ganas, podéis intentarlo. No tiene mayor dificultad. Es simplemente tener cuidadico y no liar mucho la flecha cuando lo haces, porque a veces se puede liar un poco. Vale. Pues este con este con este con este y me falta este aquí. Este y este. Ese es su diagrama de hash. Podéis ver que los átomos son estos elementos, átomos, y los coátomos son estos elementos de aquí. Estos son coátomos. Si nosotros cogemos cualquier elemento que no sea un átomo, ¿vale? Por ejemplo, voy a coger, yo qué sé, este de aquí. Veis que el 1, 0, 1 se puede expresar como supremo de esos dos elementos. Es decir, será 1, 0, 0 con la operación de conjunción que definimos en la clase anterior, 0, 0, 1. Por ejemplo, o este de aquí, 0, 1, 1, será igual pues al 0, 1, 0 con la operación de conjunción con el 0, 0, 1. Si en vez de querer expresar estos elementos, por ejemplo, como suma de... Perdón, como suma, que se me escapa a veces el vicio. Como supremo de átomos, queremos expresar alguno de los otros elementos que no sean coátomos como ínfimo de coátomos, por ejemplo, este de aquí, fijaros, el 0, 1, 0 se puede expresar como esta forma, ¿no? 0, 1 y el 1, por ejemplo, ¿vale? O si queréis este elemento de aquí, el 0, 0, 1. ¿Cómo se expresaría? Como ínfimo de coátomos. Pues de esta manera, como 1, 0, 1. Disyunción o intersección o esa operación, podéis llamar como queráis. Intersección ¿vale? ¿Sí? Yo, tened cuidado porque a veces a las operaciones se me escapa llamarle de distintas formas. Porque yo tengo interiorizado como es lo mismo realmente. Pero no os confundáis, ¿vale? De momento son dos operaciones, esas dos operaciones que definimos el otro día. Vale, o si por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo, si tomamos otro... Voy a tomar ahora... por ejemplo, de 30. El conjunto de los divisores de 30. Que 30 es igual a... espérate, que tengo que haberlo cogido bien. 30, mejor, no me voy a complicar. No vayamos a liarla. No, porque esto es 6 por 5, es 2... No, sí, claro. No la estaba liando. 30 es 2 por 3 por 5. 6 por 5, 30. Vale. Sí, es una álgebra de Boole. Recordad que para que sea álgebra de Boole tenía que descomponerse como producto de primos sin repetir, ¿vale? Este caso es una álgebra de Boole. Esto es 2, 3, 5, el 6, el 10, el 15 y el 30. Si hacemos el diagrama de hash, que cuando tengáis manejo no tenéis por qué hacerlo, ¿vale? Diagrama. Si identificáis rápidamente los átomos, los coátomos, pues lo identificáis. No hace falta que lo hagáis. Aquí el diagrama de hash sería así.
es igual, si os fijáis, es igual, es isomorfo. D30 es isomorfo a B3. Los diagramas de Hash tienen la misma forma. Y fijaros que aquí tenemos estos átomos. Los átomos serán estos tres elementos. Y los coátomos serán estos elementos. Voy a especificar las operaciones para que veáis realmente lo que estamos haciendo por si habéis perdido. En este conjunto de 30, las operaciones, para que fuese álgebra de Boole, esto era, recordad, mínimo común múltiplo y esto era máximo común divisor. Entonces, nosotros queremos expresar, por ejemplo, el elemento 10 como supremo de átomo. 10 tendrá que ser igual a dos elementos que al operarlos con esta operación den 10 a dos elementos, lógicamente, este y este que sean átomos, ¿vale? Es decir, estamos buscando dos elementos cuyo mínimo común múltiplo sea 10. ¿Me explico? Es decir, no perdáis de vista las operaciones, que según las operaciones que tengamos definidas, aunque las notemos igual, están siendo operaciones, son operaciones diferentes en concepto, según el conjunto sobre el álgebra de Boole que tengamos. No perdáis eso de vista. Entonces, ¿qué dos elementos tienen mínimo común múltiplo el 10? Pues 2 y el 5. ¿Vale? ¿Se entiende la idea, no? Es decir, 10 es el mínimo común múltiplo de 2 y de 5. Si, por ejemplo, ahora queremos lo contrario, estamos con el enunciado dual y queremos expresar el 5 como ínfimo de coátomos, pues 5 tendrá que ser dos elementos, dos coátomos. Ya sabéis que los coátomos son estos tres elementos, tales que al operarlos con esta operación de disyunción, que aquí es mínimo máximo común divisor, pues den 5. Es decir, buscamos dos elementos, X e Y, cuyo máximo común divisor sea 5. Si os fijáis, el máximo común divisor, si nos vamos aquí, podéis ver, el máximo común divisor de 10 y de 15 es 5. Si no lo veis así, podéis descomponer esto en factores primos, ¿no? Esto es 2 por 5 y el 15 es 3 por 5. Recordad la propiedad que el máximo común divisor son los divisores comunes elevados al menor exponente, y como nos tenemos que quedar con el 5, pues, que está aquí, ¿vale? El común de los dos, pues tendremos que quedarnos con el 10 y con el 15, ¿vale? También podéis razonarlo así, si no lo veis, pero en estos casos tan sencillos se ve claramente. Por lo tanto, 5 será igual a 10 disyunción o 15. ¿Vale? Y tenéis aquí dos ejemplos. Uno, expresando el 10 como, como supremo de átomos, o bien expresar el 5 como ínfimo de coátomos. Pues bueno, chicos, chicas, esto es más o menos la idea de todo lo que, toda la base que quería explicar en relación a... Bueno, perdona, una cosa más, una observación, solamente una observación final, que no se me pase. Observación final. Si tenéis el diagrama de Hash, podéis muchas veces, ¿no? Se ven claramente cuántos átomos hay. Fijaros, aquí hay 3 átomos. Pues, esto para que lo sepáis, el número de elementos de un álgebra de Boole B, ¿qué dijimos antes? Recordad, antes empezamos diciendo aquí, observación. Dijimos, si B es una álgebra de Boole finita, entonces el número de elementos de B es una potencia de 2. Es de esta forma. Pues fijaros, en una álgebra de Boole finita, ¿vale? Voy a poner aquí que me lo he puesto, finita, B
el número de elementos es 2 elevado a n, siendo n el número de átomos. Por ejemplo, aquí se ve claro, ¿no? En este último ejemplo, y ya terminamos la clase, esta clase, en este ejemplo se ve claro. De 30, ¿cuántos átomos tiene? 1, 2 y 3 átomos. Es decir, ejemplo, el cardinal, el número de elementos de 30 es 2 elevado a 3 átomos, porque los divisores de 30 tienen 3 átomos, es decir, 8 elementos. Si os vais aquí y contáis, pues lógicamente tiene 8 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 elementos. Y con esto ya sí que damos por finalizada esta clase, que es un complemento realmente de la clase anterior. Es complementaria, hemos seguido trabajando con los diagramas de hash y viendo conceptos básicos que vamos a trabajar en el resto del tema. Y la próxima clase ya vamos a centrarnos en las funciones booleanas. Muy interesante, un tema muy muy chulo, ya lo veréis, y que yo creo que vais a disfrutar. Así que nada, chicas, chicos, un placer y como siempre, y nos vemos próximamente. A cuidarse.